Le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder, ¿verdad? Traer la palabra del Señor. Siempre es un gusto, siempre es un honor que el Señor nos regala. Y bueno, en esta mañana estoy tan agradecida con el Señor porque su presencia siempre está y cada uno de nosotros la tenemos, está con nosotros, de los que estamos aquí, de los que están cada mañana creyéndole al Señor. Yo creo que es algo tan hermoso el poder creerle a Dios. Es como, es como para mí, es como la parte donde nosotros humillamos todo nuestro ser, ¿verdad? Y le damos a Él, lo exaltamos a Él porque estamos creyendo en un Dios poderoso. Y yo sé que cada uno de ustedes se levanta temprano porque hay una expectativa en el corazón de voy a encontrarme con Dios, voy a ver esta mañana qué tiene Dios para mí. Por lo menos creo que esa debería de ser la forma en cómo nos acercamos al Señor, ¿verdad? De decir, Señor, esta mañana yo sé que tienes algo para mí. Yo sé que hay algo que voy a aprender y que va a ir sumando tic, 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 una gotita de fe en mi espíritu, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a tomar en esta mañana de la palabra del Señor. Quiero hablarles acerca de un tema que, pues, primeramente me confronta a mí y que yo tuve que entenderlo, o sea, y he venido entendiendo muchas cosas de por qué hay, a veces nos pasa que nos cuesta creer y no sabemos cómo tenemos que creer o por qué no podemos creer o por qué no podemos llevar nuestra fe a lo que nuestra boca dice, porque la fe no es solamente algo que podamos decir. O sea, yo sé que hay un concepto de fe que, ¿verdad? Que es la certeza de lo que no se ve, la convicción, o sea, de lo que estamos esperando. Pero qué bonito fuera que solo con decir algo y pasara, ¿verdad? Eso sería espectacular. Tantas cosas, imagínense, que nosotros podríamos lograr. Y entonces, un día pensando en esto y a raíz de una enseñanza que Pastora Noemí nos dio, comencé a preguntarme y a indagar sobre este tema, del por qué a veces nos cuesta entender y comprender, ¿verdad? Eh, o mejor dicho, manifestar esa fe que quisiéramos tener, porque pues es fácil decir que tenemos fe o que creemos. Alguien puede decir yo creo, pero realmente el creer pues tiene señales. Eso como cuando dice el TikTok, cuando habla inglés dice habrá señales. O sea, la fe tiene señales, ¿verdad? O sea, las cosas que creemos hay señales en ello. Y y nosotros vamos viendo y aprendiendo cómo el Señor, ¿verdad? Nos va llevando, porque cada uno de los que estamos aquí, de los que cada vez buscamos a Dios, Dios nos va llevando a que creamos cada día más. Y el relacionarnos con su presencia y con su palabra, lógicamente, nos va abriendo ese camino que antes lo teníamos reducido, o mejor dicho, cerrado, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo eh, es la dureza. Vamos a hablar de la dureza del corazón, porque la dureza del corazón es la que no permite que nosotros podamos manifestar una fe como quisiéramos. Debido a la dureza de nuestros corazones, hay muchas cosas que para nosotros se nos hacen imposible, pero no hay nada imposible para el que cree, dice la palabra. La palabra es clara y cuando dice que no hay nada imposible para el que cree, es porque así es.
Y de hecho, Hebreos 11:6 dice que todo, que sin fe es imposible agradar a Dios y que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que en Él hay, porque Dios es galardonador de quienes lo buscan. ¿Me escuchan? No me escuchan. Pero no puedo hablar muy fuerte tampoco porque voy a dejar mis cuerdas vocales allí. Entonces, pero siempre hablo fuerte. ¿Se me está escuchando o no se me escucha? Alguien dijo que no me escucha. Ok. Entonces, nosotros vamos viendo cómo la palabra nos enseña que cuando nos acercamos a Dios, pues nosotros tenemos que creer que en Él hay. Muchas gracias, hija. Es por la lluvia, dijo alguien, parece. Ok. Entonces, nosotros tenemos que creer que en Dios hay. Es una de las cosas que Dios pide que hagamos, que le creamos, ¿verdad? Que tenemos, si nos acercamos a Él, es porque creemos que Dios es más grande y en Dios están las respuestas que en nuestra forma humana no podemos obtener o en nuestras posibilidades no podemos obtener. Entonces, es allí cuando el ser humano viene y se acerca a Dios, porque quiere algo que Dios tiene y que de repente todo ser humano entiende. Lastimosamente, muchas personas tienen que pasar o tenemos que pasar o hemos tenido que pasar por situaciones donde quedamos entre la espada y la pared. Y la única solución que en ese momento, porque como se nos acaban los argumentos y las cosas de los que nos agarramos, entonces no nos queda otra opción que buscar de Dios. Sí, muchos hemos llegado de esa forma. No teníamos otra opción. Por ejemplo, alguien le dice que se va a morir y inmediatamente que tiene una enfermedad terminal, ya sabe que la ciencia no puede hacer nada, ya sabe que no hay nada más. Entonces, ¿cuál es el último camino? Buscar de Dios. Qué pena, ¿verdad? Que nosotros tengamos que llegar a Dios simple y sencillamente porque no encontramos otra forma de cómo obtener algo que necesitamos. Entonces, muchas veces nos ha tocado llegar de esa manera y hay muchas cosas que van siendo obstáculos en nuestra vida que no nos permiten muchas veces, ¿verdad?, creer en el poder divino del Señor. Dios puede hacer un milagro, claro que sí, pero para eso el Señor tiene que traer nuestras vidas a una limpieza interna, ¿verdad? Para que podamos manifestar el poder de Dios en nuestros corazones y en todas las cosas que nosotros queremos hacer. Vamos a ir viendo qué cosas son las que nos han impedido muchas veces el poder creer. Bueno, entre las cosas que nos impiden creer a nosotros y que no, pues lógicamente una vida viciada de esto, va a cerrar nuestro entendimiento, pues es el pecado. Pues número uno es el pecado, ¿verdad? Una persona que ha tenido una vida en un pecado continuo, lógicamente el pecado, la práctica del pecado tiene poder para destruir. Y una de las cosas que el pecado va haciendo es cerrando las posibilidades de vida que el ser humano tiene, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el pecado es una de las grandes causas de por qué muchas veces nuestra vida está tan cerrada y no podemos experimentar ni ver la grandeza de Dios porque tenemos áreas en nuestra vida que por causa del pecado han sido cauterizadas. Una de las cosas que el pecado quiere cauterizar es el alma, el entendimiento. Quiere bloquear de tal forma la mente que usted no tenga entendimiento de nada. Y aquí comienza la gran batalla y la gran
guerra espiritual que luego que venimos a Dios comienza en nuestro ser interno. ¿Por qué? Porque tenemos tan bloqueada nuestra mente por tanta práctica de pecado que hemos tenido, que nuestro entendimiento está entenebrecido. Ya no hay ese entendimiento de que algo es malo. Ya su conciencia ya no le dicta que aquello que está practicando es malo. ¿Por qué? Porque lo adoptó. Lo tomó como algo que es natural y que usted lo puede practicar sin ningún problema. Usted legaliza el pecado en su mente. Así es como comienza la dureza del corazón del ser humano. Cuando legalizamos en nuestro entendimiento que podemos pecar sin ningún tipo de restricción y que aún sabiendo no queremos entender porque también es una acción que yo determino. O sea, yo permito que el pecado entre en mi vida. O sea, yo le doy ese lugar. Cada uno de nosotros le permite al pecado tomar ese derecho legal de apropiarse. Cuando el pecado entra, usted tiene que verlo, y yo quiero que se lo imagine de esta forma. Cuando el pecado entra en la vida de una persona, o sea, esa práctica de pecado, recordemos que ya nosotros ya venimos enraizados por el pecado, por la herencia que traemos de Adán y Eva. Nacemos en pecado desde allí. O sea, ya venimos con un chip infectado por el pecado. Pero a medida que vamos creciendo y vamos aprendiendo a pecar, eso también va cauterizando nuestro entendimiento, de tal forma que lo bloquea. Y luego tenemos corazones insensibles que no pueden percibir ni entender la verdad de Dios. Y es una gran guerra espiritual. Déjeme decirle que una de las cosas más difíciles, o sea, que son difíciles, duras, para el que está entrando al conocimiento de la verdad, es que la verdad va a entrar con tanta fuerza que va a comenzar a destruir todos tus argumentos en los que te agarrabas. Y esos argumentos que tenías allí dentro, que te agarrabas de ellos, eran los que no permiten que haya una fluidez de la presencia de Dios y de las obras que Dios quiere hacer de manifestación a través de tu vida. Dios comienza un trabajo bien tremendo en nuestros corazones, a quebrar, a destruir todas las fortalezas que hemos puesto en nuestro entendimiento, que nosotros mismos autorizamos y legalizamos en nuestra mente para que entraran. Y ahora ese pecado que permitimos que entrara, ya sea por ignorancia o por voluntad propia, todo ese pecado que permitimos que tomara lugar en nuestra vida, cada práctica de pecado que hemos hecho, ha ido endureciendo diferentes tipos de partes de nuestra alma. Nosotros tenemos un alma compuesta por mente, sentimiento y voluntad. Y cada una de esas áreas las hemos ido bloqueando. El pecado es bien terrible. Es como cuando imagínese usted que tiene un agua clarita, pero usted le pone algo negro y comienza a trabajar aquello negro que va cayendo en el agua y comienza a ensuciar todo lo que estaba clarito, ¿verdad? Bueno, el pecado hace eso. Comienza a ensuciar todo tu sistema espiritual. Lo viene a ensuciar y comienza a ejercer su poder dentro de ti y comienza a mandar los bloqueos mentales, emocionales. No puedes manifestar amor, no puedes recibirlo, todos te parecen hipócritas,
Todo te parece, ay, ese es un mentiroso, eso yo no le creo. Y aquello. Eso que usted manifiesta es a causa de qué? De toda la práctica de pecado que hemos hecho. Entonces, el pecado va a ejercer su poder. El orgullo es otra de las causas, o sea, que bloquea y que no deja que veamos la grandeza de Dios. Entonces, el pecado, la impiedad, la lujuria, los pecados sexuales. Oh, los pecados sexuales, Dios mío, destruyen de tal manera, o sea, tienen un potencial para destruir tan enorme espiritualmente. Entonces, cada pecado que hemos practicado y que hemos llevado a la práctica nos ha ido bloqueando en diferentes áreas. Por ejemplo, imagínense el corazón, cómo se bloquea. El odio, el rechazo. Hay personas que desde que estaban en el vientre de su madre recibieron rechazo y ya nacieron resentidos. Ay, usted ve a aquel niño haciendo así, porque está resentido, dice. Hasta sabemos identificar, ¿va? Sí, e imagínense, hasta el niño nace resentido. Ahora, yo sé que de esto, pues, nadie se ha podido librar porque todos venimos de esa naturaleza pecaminosa. Y hay unos más infectados que otros, ¿verdad? Dependiendo de cómo haya sido su naturaleza, de cómo haya venido. Como les digo, hay personas que desde niños vienen bien enraizados, que vienen con una herencia generacional de muerte, pero bien puesta en la vida de esos niños. O sea, producto de fornicación, producto de adulterio, producto de una infinidad de cosas. Y aunque usted no lo crea, como dice Ripley, todo eso pues va a causar en la vida, en todo lo que tiene que ver la vivencia de una persona, va a causar muchos estragos y va a dañar mucho en nuestras vidas. Y nos va a bloquear de tal forma que no nos va a permitir ver ni entender lo que Dios está haciendo. Aunque usted lo mire, ¿por qué cree que la gente ve milagros y solo dice, wow, qué gran milagro? Pero no hace nada más que el wow, porque están bloqueados. Hay un bloqueo. Ven, pero no miran, dice la Biblia. Oyen, o sea, miran, pero no ven. Están escuchando, oyen, pero no escuchan. No están escuchando, porque ya sus oídos están bloqueados. Sus oídos se cerraron para que no oigan. Sus ojos se bloquearon para que no vean. Y su boca está cauterizada de tal forma porque el corazón está lleno de maldad y de malicia. Y todo lo que habla la boca de una persona, yo a veces me voy escuchando a las personas porque a veces estoy rodeada de mucha gente que no es cristiana y me paro a escuchar y me paro a mirar y empiezo a ver cómo está la vida de aquella persona. Y digo, así estuve yo en un tiempo. Y empiezo a mirar todo el trabajo que habría que Dios tiene que hacer en esa vida para que esa persona pueda llegar a un entendimiento. Entonces, Dios va a venir a nuestras vidas y va a tocar la puerta y nos va a llevar. El Espíritu Santo nos va a llevar. Imagine que solo para entender la palabra de Dios hay un trabajo exagerado. Que usted ve que todas las mañanas estamos orando por las almas, pero que venga una alma a Cristo, eso no es fácil. O sea, una alma que llegue a Cristo, es que esto es solo para que llegue a reconocer, no, y para formar el carácter de esa persona, oh, esos son otros 100 pesos. O sea, es
Otro trabajo. Dios siempre va a estar trabajando en nuestra construcción, en la reconstrucción de nuestra vida, ¿verdad? Vamos a ver la palabra que nos enseña y cómo se manifestaban estas cosas, ¿verdad? Usted va a mirar que una de las cosas que el Señor, los discípulos de Cristo, no podían entender los milagros. No podían entender los milagros porque todavía tenían dureza en su corazón. Cuando el Señor Jesucristo alimentó, eh, que el Señor Jesús alimentó a los 5,000, a los 4,000 que el Señor estaba alimentando, fíjense que una de las cosas que pasaba era que los discípulos todavía no les caía el 20, o sea, de lo que Jesús había hecho, ¿verdad? Porque el Señor mandó a que se recostaran para que pudieran alimentarlo. Y el Señor les dijo, alimenten ustedes a la gente. Pero ellos dijeron, 200 denarios de pan no van a ajustar, no van a ajustar. Eso sería, ¿cómo le vamos a dar de comer? O sea, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo les pregunta, les dice, ¿cuántos panes tenéis? Y de verlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos grupos por la hierba verde. Y se recostaron. Y entonces Jesús comienza a hacer el milagro de la multiplicación. Pero ellos todavía no lo habían entendido. Más tarde, cuando el Señor Jesucristo camina sobre el mar, ellos se asombran porque creen que es un fantasma. Pero Jesús dice, hey, soy yo soy, dice. No tengan miedo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, eso es en el capítulo 6, en el versículo 51, y dice de San Marcos, y dice, y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Usted ve que los discípulos del Señor Jesucristo también tenían ese problema. O sea, tenían dureza. Lógicamente, ellos venían, ¿verdad? Tenían conocimiento de la ley, no todos, pero tenían conocimiento de la ley, pero no había una práctica de ella. Y lógicamente, ellos venían de practicar el pecado, de hacer lo que ellos creían que a su ver era correcto. Y, y eso había endurecido sus corazones. Por eso miraban estas grandes maravillas de Jesús, pero todavía su corazón no lo lograba captar, porque todavía, dice, tenían dureza en sus corazones. Todavía había esa dureza. O sea, por tanta práctica estaban bloqueados y Jesucristo los estaba desbloqueando, por así decirlo. En el mismo San Marcos 8, versículo 17, el Señor Jesús, cuando les está hablando acerca de la levadura de los fariseos, que no se mezclen, o sea, que no presten atención a todo lo que ellos hacen, el Señor Jesús les dice, y dice que ellos discutían entre ellos acerca de la levadura del pan, porque Jesús les dijo que les habló de la levadura del pan, lógicamente, y ellos estaban ahí como que, ¿de qué estás hablando? Y dice, y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? O sea, el entendimiento. Mire cómo es usted, mire cómo funciona esto. Dice que, lo voy a leer desde el 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Usted va a ver que el entendimiento de ellos estaba bloqueado. No comprendían lo que espiritualmente Jesús les estaba hablando, porque todo lo estaban asociando naturalmente. ¿Debido a qué? A la dureza de sus corazones. Y él dice, y entendiendo Jesús les dijo,
en el versículo 17. ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo es que aún no entendéis? O sea, ¿qué parte no entendieron? ¿No vieron que fue un milagro? O sea, es algo, es poder. Esto es poder, manifestación del poder de Dios. Pero no lo habían entendido por lo mismo. Entonces, ¿por qué nosotros nos cuesta entender muchas cosas? Por la dureza de nuestros corazones, por la práctica de pecado que hemos tenido. Se nos ha dificultado el poder comprender. Hay muchas personas que no pueden comprender que, o sea, se les tiene que, mire, yo hay veces que me quedo sorprendida porque usted les dice una vez, les dice otra y nada, todavía no hay entendimiento, no, nada, bloqueada la mente. No entiendo, no entiendo, no entiendo y no entiendo. No, yo no puedo eso, a mí no me pongan eso, yo no puedo. Un momento, usted sí puede, solo que su mente le dice que no. Es que de eso se trata, por eso es que es el ministerio de Satanás con el pecado, es bien fuerte, porque él viene para matar, hurtar y destruir. Y entonces le priva a usted, el pecado le priva de gozar de todo lo que Dios diseñó en usted, porque nosotros fuimos diseñados por el Creador para poder actuar, para poder hacer. Y hay quienes que logran y pueden hacer mucho, porque es tan fuerte el potencial que hay en ellos, que no los puede bloquear, porque eso es construcción de Dios, pero está la otra parte que lo ciega, y es el orgullo. El orgullo le ciega a los que pueden, le ciegan el entendimiento también, para que crean que lo que ellos hacen, lo hacen por obra propia, no por obra de que Dios les ha dado esas aptitudes, que les ha dado esos talentos para que puedan desarrollarse y desarrollar, ¿verdad? En este mundo las cosas que se tienen que hacer. Entonces, porque el orgullo también bloquea, bloquea. Fíjense que la Biblia dice en Daniel capítulo 5 que Nabucodonosor se había engrandecido de tal forma que él creía que él era un dios. Él estaba tan lleno de su arrogancia por todos los logros que él había obtenido y se los atribuía, lógicamente, a su fuerza. Vamos a leer un poquito en Daniel, capítulo 5. Y él se atribuía todas estas cosas, ¿verdad?, al poder de su trabajo. Dios nos ha dado habilidades. Todos tenemos habilidades. Por supuesto que así es. Pero esas habilidades no son suyas, no son méritos suyos. Dios nos ha dado la habilidad. Lógicamente el ser humano puede hacer muchas cosas, sí puede, porque Dios nos ha dado las capacidades, que Dios no creó ningún ser torpe, Dios no hizo a un ser humano torpe. El pecado nos ha vuelto torpe, eso es otros 100 pesos. Pero nosotros somos personas creadas a la imagen de Dios. O sea, que tenemos cualidades, virtudes y tenemos talentos y muchas cosas que Dios nos ha dado y tenemos un cerebro con el poder de hacer mucho. Lastimosamente el enemigo lo tiene bloqueado. Lo ha bloqueado con tanto pecado, con tanta práctica de pecado. Ok, vamos a leer en Daniel capítulo 5, versículo 20. Dice, esto hablando
acerca de Nabucodonosor. Y, perdón, esto es hablando acerca de su hijo. Este es el hijo Belsasar. Su hijo se había enaltecido y se había enaltecido de tal forma que, o sea, estaba como creyéndose que él era un dios también. Y el Señor lo lleva a entender que las cosas no son como él dice, ¿verdad? Dice, más cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. El orgullo también hace eso. Hay personas que se elevan tanto porque pudieron hacer muchas cosas, pero el orgullo los redujo a nada. Mire, si en algún momento nos toca vivir una experiencia de esa, que primero estábamos en la nube y luego bajamos, ¿qué fue lo que Dios atacó? Mm, el orgullo, sí, atacó el orgullo. Dios se va a rebelar en contra de toda impiedad y pecado. Dios se revela contra toda manifestación de orgullo del ser humano. Se revela. Por eso dice que al orgulloso lo ve de lejos y lo tienen poco. Y si nosotros somos hijos de Dios, que todavía tenemos estas pequeñas cositas, Dios va a trabajar fuertemente. Y una de las cosas que usted va a ver y que casi es un patrón para los cristianos es que perdemos todo, ¿ah? De entrada dice, me quedé sin nada. Aleluya, dele gloria a Dios por eso. Gracias a Dios que usted quedó sin nada. Porque el Señor está trabajando el orgullo. Está tratando con nuestro orgullo, porque esa es una de las grandes paredes que tenemos que no nos deja comprender. Mire, la riqueza más grande que usted puede tener en esta vida no son 100 millones de dólares en la cuenta, es entendimiento, es entender. Porque es que sin el entendimiento no podemos ver, no podemos comprender, no podemos hacer absolutamente nada. Necesitamos entender la verdad, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Dice la escritura. O sea, ¿de qué nos puede servir a nosotros 100 millones de dólares en la cuenta si el alma se va a ir al infierno? ¿De qué nos pueden servir? De absolutamente nada, pero ni para comprar un fresco allá en el infierno sirve. Entonces, o sea, no va a servir absolutamente de nada todo aquello que hayamos hecho aquí. Entonces, pero ¿qué más importante entonces? Tener un entendimiento, un razonamiento acerca de la verdad. Eso es mucho más importante. Y lógicamente Dios quiere llevarnos allí. Él está trabajando por eso. Ahora, vemos también a Nabucodonosor con su locura. ¿Por qué, por qué Dios lo enloqueció? O sea, permitió que se enloqueciera. También por su orgullo. ¿Por qué? Porque él se decía a sí mismo que la grandeza de su poder lo había llevado a donde él estaba. Y no era cierto. Y dice en el versículo, eso es en el 4:30, dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dijo Nabucodonosor. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Alegría, ¿verdad? Sí. Y de entre los hombres te arrojaré, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres
y lo da a quien él quiere. O sea, por el hecho de que él se autodenominó Dios, porque él no le dio la gloria a Dios, Dios se rebeló contra ese orgullo y le hizo entender que lo que él tenía es porque Dios se lo permitió. Es que si Dios no se lo hubiera permitido, no hubiera sucedido. Jamás. Todo estaba en el plan, todo estaba dentro de la voluntad de Dios. Y por eso él tuvo la capacidad. Y porque Dios quería castigar a su pueblo. Y permitió que aún a las naciones vecinas el Señor se las entregó a Nabucodonosor. Pero no es porque su poder, es porque era el poder de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver y entender eso, ¿verdad? Que Dios es demasiado poderoso. Mire, Dios quiere y puede. El problema es que nosotros estamos bloqueados, algunos por orgullo, otros por la práctica continua de pecado, por la impiedad, por la lujuria, por los pecados sexuales. Una de las cosas que el ser humano le cuesta y no quiere dejar de hacer es pecar. No quiere dejar de pecar. Quiere acomodar el pecado a la palabra. Quiero seguir haciendo algo y lo quiero acomodar a la palabra. Pero cuando la palabra de Dios viene, es un martillo que viene a quebrar esos argumentos mediocres y malignos. Y entonces la gente dice, no, esta palabra no me gusta, mejor me voy. Alguien me dijo a mí, le dije, te invito a la iglesia. Estaba hablando y yo siempre le corregía algo a esta persona porque había dejado a su mujer y a sus hijos y había ido con otra. Y yo siempre, hasta que él volvió con ella. Mire, y pasó esto. Él me dijo, mire hermana, me dijo, yo siento que yo no puedo resistir. Siento que esa palabra es muy fuerte para mí. Yo siento que la palabra es muy fuerte para mí. Yo siento que yo no puedo resistir esa palabra. Voy a buscar otro pastor. Y así fue, busco otro pastor. Porque me dijo que no podía resistir, que la palabra que yo daba era muy dura. Me dijo, siento que hay mucha. No, le dije, no es que la palabra sea dura, es que la palabra es un martillo. Cuando viene contra el pecado, no viene para sobarle el pecado a nadie, ni para acomodarle el pecado a nadie. La palabra de Dios no viene para acomodar el pecado de nadie. Viene para destruir las obras del diablo, para deshacerlas. Viene con un poder sobrenatural, destructivo, contra aquello que está mal en nuestra vida. Y el Señor quiere destruirlas y deshacerlas, sacarla de nuestra vida, porque no nos están dejando ver ni entender. Dios se revela también contra la impiedad. O sea, la impiedad del hombre, usted lo va a ver en el libro de Romanos, capítulo 1, cuando habla de cómo Dios se revela contra la impiedad del ser humano. O sea, que pudiendo haber reconocido a Dios, no lo reconocieron, sino que se entregaron a sus pasiones de lujuria y comenzaron a practicar la idolatría. La idolatría trae impiedad y la idolatría provoca porque la idolatría es un altar y por ese altar de la idolatría entran muchos espíritus malignos que van a destruir la imagen de Dios en el hombre. Por ejemplo, usted ve los homosexuales, usted ve las lesbianas. O sea, es algo bien tremendo. ¿Por qué? Porque es la imagen de Dios en el ser humano, la que ese espíritu maligno quiere destruir. El diablo es bien cosa seria. O sea, todas las cosas que envía, las envía para aniquilar. Vamos a leer en Romanos, cómo Dios dice también que se revela contra esto. O sea, es cosa seria. Miren, realmente que tanta cosa que hemos practicado, la hechicería, todo esto de la idolatría, uy, Dios mío, ¿verdad?
Dice en el versículo 18 de Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire qué cosa. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, ojo con esto, se hacen claramente visibles desde la creación. O sea, lo que de Dios está limpio, es sano desde la creación, pero el pecado y todo lo demás que el hombre ha practicado ha venido a ensuciar. Pero dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, todo lo que es de Dios se puede comprender que es bueno. Y todo lo que es malo, quítelo de ahí, porque eso no le pertenece a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es lo que le digo. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es lo que adoran. Vaya a la India y va a ver allá cómo adoran elefantes y todo. Pobrecitos, ¿verdad? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, o sea, lesbianas. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Esto es, pero duro. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Usted va a ver hoy día el mundo está desordenado, pero Dios, eso que usted ve allí, ¿qué es? Esa es lo que Dios ha hecho. Los entregó en su propia mente reprobada. Usted ve cómo se regocijan, hacen hasta fiestas de homosexuales y hacen no sé qué, el drag queen, no sé qué rayos hacen. Y hasta se visten como impíos, salen ahí. Bueno, ¿eso por qué es? Y dicen, queremos ser aceptados y quieren entrar a la sociedad para ser aceptados.
yo no voy a rechazar personas. Eso es Romanos capítulo 1, 18 en adelante. Pero el pecado ha causado todos estos estragos. Entonces, mire, cuando hay mucha práctica de infidelidades, prácticas, cuando ha habido fornicación, y yo lo voy a decir esto, perdón por todo esto, pero es que el pecado abre la puerta para todo. No estoy juzgando a nadie, pero lo tengo que decir. O sea, cuando ha habido mucha práctica lascívica, que ha venido una línea, usted va a ver que una de las cosas que pasa a través del pecado de la fornicación entra el pecado del homosexualismo, el lesbianismo. Yo voy a dar como un testimonio. Yo tengo familia que ellos nunca se casaron, o sea, nunca practicaron. Y mi tío, pues, fue infiel hasta los ojos. Y fíjese que en la descendencia de él, ahí hay bastante lesbianos, hay bastantes lesbianas, hay bastantes homosexuales. Entonces yo me quedo analizando y digo, pero ¿de dónde vienen estos homosexuales y estas lesbianas? Digo yo, sí, en la familia no ha habido esto. Hasta que llegué al punto y entendí de dónde era que había entrado, por dónde entró. Digo, la puerta. Se abrió esa puerta y por ahí entraron todos estos espíritus. Y qué pena, porque uno quiere, yo oro por ellos y le pido al Señor, pero usted le quiere hablar de Dios. Mm. Y la ven así como que usted es el bicho rarito. Y, y se le alejan. Bien dice la Biblia, huye al impío sin que nadie lo persiga, ¿no? Me miran a mí y me tienen miedo, se me alejan. No me quieren, o sea, yo no puedo ser parte del círculo de ellos. Yo a mi familia la respeto a todas, pero pues lógicamente yo comprendo espiritualmente lo que está pasando y no es porque no les predica, yo predico, yo hablo, pero lógicamente hay tanta dureza, están tan entenebrecidos aquí por causa de la práctica de pecado que no han podido comprender. Ahora, vámonos, porque yo sé que ya me tomé mucho tiempo, pero voy a terminar aquí. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros venimos a Cristo y usted ha podido comprender la verdad? Por lo menos, ¿verdad? Se está esforzando. Y yo sé que hay muchas cosas que usted tiene como luchas. ¿Por qué tiene las luchas que tiene? Bueno, porque Dios está destruyendo todo ese mundo espiritual en el que usted antes estaba. Y todas esas luchas que usted va a tener y todo lo que viene es para liberarla. Dios está peleando dentro de usted para que usted comprenda la verdad y está queriendo llevarla o llevarlo a usted a que se vuelva vencedor en todo aquello que está en su ser. O sea, Dios lo va a llevar a usted a volverse un vencedor. La palabra de Dios, ¿cuál es la solución para la dureza del corazón? Ahora vamos al antídoto. ¿Cuál es la solución para la dureza del corazón? Bueno, los discípulos de Cristo tenían dureza. Usted ve que Jesús les dice, todavía son duros, pero no toda la vida fueron duros. Usted va a ver que después de que Cristo, o sea, muere, resucita, se va al cielo, usted va a ver a los discípulos de Cristo haciendo el trabajo que tenían que hacer. O sea, un Pedro transformado, predicando el Evangelio y muchas almas llegando a Cristo. O sea, quiere decir que llegó un punto donde la dureza se rompió. ¿Por qué? ¿Qué lo rompe? La palabra. La palabra de Dios tiene el poder de romper y destruir fortalezas. La palabra de Dios tiene el poder de destruir los argumentos, porque la palabra viene para, con fuerza, con ímpetu, para poder ayudarnos a nosotros a salir de todas estas cosas que nos han tenido bloqueados. Lógicamente, va a tomar tiempo. No es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Por eso dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6,
Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire qué lindo esto, ¿verdad? Esto es hermoso, esta palabra. Se la voy a leer desde el versículo 3. Dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, esto es el apóstol Pablo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, o sea, estoy convencido de que esto así es, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Hasta el día de Jesucristo. O sea, desde que Cristo entró en su vida hasta que Cristo venga, o usted no se haya muerto, usted tiene para ser transformado. O sea, hay un proceso de transformación en la vida del cristiano. Lo que usted ahorita no entiende, mañana va a entender algo más. Cada día usted va a ir entendiendo un poquito, un poquito, un poquito, un poquito más. Porque la fe viene por el oír y el oír que la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ir quebrando esas estructuras mentales que tenemos allí guardadas, que el pecado había levantado para que no fluyera la palabra de Dios en nuestra mente. La palabra de Dios va a ir desquebrajando. O sea, la palabra de Dios es sumamente poderosa. La palabra es tan poderosa. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mira cómo es de poderosa la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Aleluya, gloria a Dios por la palabra. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, la palabra dice que parte el alma. O sea, esas estructuras malignas que el pecado había dejado en nosotros, la palabra de Dios, se lo prometo, se las va a destruir todas. A usted el Señor le va a dejar shiny, nítido. A usted lo va a dejar deslumbrante. La palabra. Porque le va a quebrar y destruir los argumentos en los más fuertes que su mente se agarraba. Esas malignas paredes que se levantaron van a ser quebradas por el poder de la palabra. La palabra del Señor te va a limpiar. Por eso, coma palabra todos los días. Porque la palabra de Dios está trabajando. Yo me propuse que iba a quebrar todas esas malignas durezas de mi vida. Entonces dije, ¿cómo voy a quebrar todo esto? Tengo que leer más la palabra. Y me he metido a leer, a leer, a leer y a leer y a leer y agarrarme de la palabra. Porque es la única forma, aparte de que cuando usted entra en intimidad con Dios, esa es otra. Cuando usted entra en la intimidad con Dios, allí donde usted llega con todas esas durezas y le dice, ay, Señor, mira que yo aquí estoy, yo no. A mí me cuesta entender, a mí me cuesta creerte, porque no sé qué tengo, ¿por qué no te puedo creer? No sé. Bueno, Dios sí sabe y te va explicando y por eso te estoy explicando ahora. Cuando usted entre a la intimidad, dígale, Señor, aquí traigo este corazón mío, toda dureza, aquí la suelto, porque el amor tiene el poder. Mire, el amor, cuando el amor de Dios entra, hace una explosión y
y ataca, va a atacar al corazón. El amor entra y va a atacar en el corazón todo lo que estaba infiltrado en el corazón. Odio, fuera. Rechazo, fuera. Envidia, fuera. Amor al dinero, fuera. Y va a empezar a sacarte toda la basura que estaba guardada, almacenada en el corazón. Porque el amor tiene ese poder. Uf, inunda, inunda nuestra mente. Dice que es como una fuente que, mire, ve, nos inunda. Usted, cuando se levanta de la presencia de Dios, viene más perdonador, perdona más. Cuando usted se levanta de la presencia de Dios, ay, ahorita no hay nada más que la presencia. Vengo de la presencia. Vengo de la presencia, la presencia. Adore. La adoración quiebra fortalezas. La adoración anula todas esas torpezas que tenemos. Adore, adore, métase. Mire, la adoración lo va a transportar, lo va a llevar a lugares que usted no puede entrar de otra forma. Adore, agarre a adorar. Usted no cree, usted mira y todavía, mire, el Señor a usted le va a quebrar eso, se lo va a quebrar de verdad. No se preocupe porque Dios le va a quebrar esas estructuras. El Señor le va a quebrar las estructuras mentales que no le han dejado ver ni poder vivir ni apreciar la grandeza de su Dios. Oh, yo le doy gracias a mi Dios por todas las cosas que me ha quitado, porque todas esas cosas que Dios me ha quitado, pues no eran buenas, porque desde el momento que me las quitó, mire, usted métase en esto, y esta fue una psicología que yo usé. Todo lo que Dios me quite y no me dé es porque no lo necesito. Y cuando a mí me preguntan, ¿y usted por qué todavía no se ha casado? Bueno, porque yo asumo que Dios considera que yo no lo necesito. Yo, yo tengo mi propia, yo me he tenido que renovar en el entendimiento y tuve que optar con una psicología cristiana. Dije, yo voy a dejar mi vida en tus manos. Ese fue mi trato con Dios. Yo le dije, Señor, yo voy a dejar mi vida en tus manos y voy a confiártela. Todo lo que yo necesite, dame, y todo lo que yo no necesite, quítalo. No me vayas a dar algo que no me sirva. En tus manos he confiado mi vida. Esa es mi forma de orar con Dios, mi manera de hablar. No sé cuál es la suya. No le vaya a pedir algo que usted no esté dispuesto a sostener. Eso sí se lo digo. Yo sí le dije eso a Dios y me atuve a las consecuencias de eso, ¿verdad? Pero déjeme decirle, yo me siento tan plena porque siento que le entregué, que me fue como así como cuando hacen los artistas cuando andan allá en la tarima y se tiran a que los agarre. Bueno, así hice yo, me le tiré a que me agarrara el Señor. Y yo le dije, haz lo que tengas que hacer conmigo. Pero cristiana mediocre, no me dejes ser, porque yo eso sí no quiero ser, Señor. Yo ya me harté y me cansé de ver tanto cristiano mediocre, yo así no quiero. Porque si tú te vas a revelar a mi vida, yo quiero de verdad conocerte. ¿Qué tengo que hacer? Y la primera cosa que yo sentí que tenía que hacer era comprar una Biblia. Y yo no iba a ninguna iglesia todavía. Y me leí la Biblia sin haber ido a la iglesia. Pero le digo, sigo leyendo, porque la primera vez no la entendí. La segunda, más o menos. Tercera, ya más o menos entradito. Ahora la cuarta, ya voy más. Ya voy por la quinta, ahí vamos. Entonces, mi objetivo es leer muchas veces la palabra del Señor. No me las sé todas, porque si usted me pregunta, y ya se la sabe todas. No, no me las sé, la he leído, pero no me la he aprendido toda de memoria. Pero sí, lógicamente tengo mucha palabra ahí metida que está guardada en mi subconsciente. De repente me acuerdo, cuando estoy más que todo predicando, fluye. Pero
Llénese de la palabra le va a quebrar los argumentos. Entonces, cada vez que yo siento algo, la palabra que he guardado me quiebra esa estructura. Ella me dice, hey, estás mal, retrocede de eso. Y yo, comienzo, mire, ve, a apartarme de lo que estoy queriendo hacer. La palabra te va a ayudar. Cada día que tú te metas con ella, vas a encontrar esa paz, vas a encontrar esa solución. No se preocupe por lo que todavía no puede alcanzar. Usted está en un proceso de construcción. Solo se lo enseño para que usted entienda por qué nos ha costado hasta este día entender. Así que vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, gracias porque estoy en tus manos y tú me estás llevando a hacer una obra en construcción donde cada día me estás enseñando a entender la verdad. La verdad nos hace libres. Y dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que testifican de Jesús. Así que nosotros nos tenemos que llenar del testimonio de Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón. Recuerde que la palabra de Dios es más grande y más poderosa que todos esos argumentos y basuras mentales que nosotros hemos guardado. Ella se va a encargar de traer libertad a su vida. Así que vamos a alinearnos con el poder de la palabra, vamos a alinearnos con el poder del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude enseñándonos cuál es la palabra que tenemos que cada día ir asimilando. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por la palabra que has traído a nuestra mente y a nuestro corazón. Gracias porque tú, Señor, cada vez nos enseñas cómo es que las cosas funcionan. Te damos la honra y la gloria. Te agradecemos porque tú eres fiel y eres verdadero. Y todas las cosas que tú haces, las haces para que nosotros, Señor amado, podamos afirmarnos, podamos entender, comprender cuál es tu voluntad. Tu palabra dice en Romanos 12 que nosotros tenemos que renovarnos por medio del poder de nuestro entendimiento. Señor, para que podamos comprender cuál es tu buena voluntad, buena, agradable y perfecta. Y hoy te pido en el nombre de Jesús que a nuestro entendimiento, Señor, traigas, Padre Celestial, esa comprensión. Traigas, Señor, la revelación. Que la revelación de tu palabra, Señor amado, rompa en nosotros todas esas fortalezas mentales que nos han privado por tanto tiempo de ver las grandes maravillas que tú has hecho. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, te entregamos nuestra mente, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra voluntad. Te pedimos, Señor, limpia nuestra mente de toda fortaleza, limpia nuestros corazones de todo odio, rechazo, envidia y de todo aquello que quiere llenar nuestro corazón. Espíritu Santo, límpialo, limpia nuestra voluntad, que nuestra voluntad, Señor, no sea en base a las mediocridades que nosotros entendemos o creemos, sino a lo que la palabra del Señor nos da. Oramos en el nombre de Jesús para que tengamos el carácter de que lo que decimos lo traigamos a la práctica. Oramos en el nombre de Jesús para que nos volvamos hacedores de la palabra, Señor, no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la verdad. Entre más nosotros practiquemos la palabra, lo que la palabra dice, más fe vamos a tener. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que podamos ser llenos de fe y te creamos cada día más. En el nombre de Jesús declaro que cada mente y corazón que aquí está, en tus manos está. Y que sea tu Espíritu Santo destruyendo las fortalezas y todo aquello que está mal, contaminación sea sacada, sana nuestros corazones, limpia nuestras mentes y guárdanos de todo mal. Sé propicio, oh mi Dios, a cada una de nuestras necesidades. Guárdanos en completa paz, porque en ti, Señor, hemos confiado. Te amamos, te adoramos y ponemos la vida de cada pastor, de cada pastora en tus manos. Cubrimos, Señor, cada una de las obras que tus hijos están haciendo para traer revelación a tu pueblo. Bendecimos y cubrimos a cada uno, Señor.
En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos a ti el honor, la honra y la gloria. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga.